Tengan todos muy buenos días. Yo sé que es temprano, pero nuevamente tengan buenos días. Gloria a Dios, así sí. Muchas veces venimos en ayunas, ¿verdad? Para agradar a Dios, gloria a Dios. Pero que se sienta el chorizo con patacón. Hoy traemos una palabra de parte del Señor. Es una palabra poderosa. Amén. Porque es palabra de Dios. No va a ser palabra de hombre. Fijémonos en lo que el Señor tiene para decirnos hoy. En lo que el Señor tiene para hablarnos hoy en este lugar. Me alegra mucho que nos estén acompañando. Cada una de las personas que hoy están aquí sean bienvenidos. Aquellos que nos están viendo a través de la internet sean bienvenidos. Dios es bueno y poderoso. Amén. Gloria a Dios. Yo los invito a que abramos nuestras espadas en el libro de Hechos de los Apóstoles y vayamos al capítulo 16. Hechos 16. Amén. Cuando lo tengamos decimos amén. Hay una lectura poderosa en este libro de los Hechos. Y para la gloria y honra del Señor, hoy vamos a compartirlo. Amén. Vamos a leer las Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción y bendición del Espíritu Santo. Dice la Escritura: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Padre, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Que seas tú haciendo tu voluntad y trayendo revelación juntamente a todas las personas que hoy, Señor, están compartiendo de ti tu mensaje, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice que iban estos hombres camino a la oración, ¿verdad? Siempre que nosotros estemos en esa búsqueda por el Señor, en esa búsqueda por hacer lo que agrada a Dios, sabemos que la oración es aquello que nos permite tener esa comunión, ese nexo con el Dios de poder. Pero cada vez que nosotros buscamos a Dios en la oración, en la intimidad, el enemigo va a poner obstáculos. Y dice que estos hombres, Pablo y Silas, iban por ese camino, iban hacia la oración. Pero dice que salió al encuentro de ellos una mujer joven, ¿verdad? Porque dice una muchacha, que tenía espíritu de adivinación. Allí nos revela algo las Escrituras y nos dice que aquellas personas que intentan adivinar son espíritus que manipulan la integridad espiritual de la persona. Amén. Esas personas que te dicen adivina tal, hay espíritus, son espíritus malignos que están apropiándose de funciones en ese hombre, en esa mujer. Dice que hay un espíritu de adivinación en esa mujer, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta era una mujer que era utilizada
por algunas personas, aprovechando el espíritu del mal que habitaba en él. Y dice que tenía amos, y estos amos ganaban mucho dinero a través del espíritu de adivinación que esta mujer tenía. Cada uno de estos espíritus, cada persona que se dedica a este tipo de cosas, es abominación ante los ojos de Dios. Esto no es agradable a Dios, ni el que lo practica, ni aquella persona que va al encuentro de estas otras personas que tienen ese espíritu para intentar saciar una necesidad, pero lo que hacen es contaminarse, porque el espíritu de esa persona inmundo va a contaminar a aquel que va a buscar a esa persona para que le adivine el futuro, pero un futuro que no se va a poder adivinar. Yo les voy a decir una cosa: el único que conoce nuestro futuro es Dios. Amén. El enemigo puede conocer tu presente y tu pasado. Pero puedes conocerlo, sí. Ellos son una entidad totalmente organizada, y por medio de demonios hay comunicación, y se van a comunicar los unos con los otros y van a decir: mira, háblale, dile que ayer estuvo hablando con Eulalia, y Eulalia le dijo esto y esto, y la persona va a decir: mira, te dice que aquí dice la bola de cristal que tú estabas hablando, y la persona: sí, es verdad. Entonces, ¿qué va a pasar en el futuro? Y mi marido va a volver. Pero ellos no van, ellos van a adivinar, porque es un espíritu de adivinación. ¿Lo dice el pastor? No, lo dice la Escritura. Vayamos a Deuteronomio 18 y vamos a leer los versículos 10 y 11. Deuteronomio 18, 10 y 11. Amén. Dice la Escritura en Deuteronomio 18, 10 y 11: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorrero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Que no sea hallado en ti nada de esto, porque es abominación. Jehová rechaza todo aquello que usa a espíritus del mal para beneficio del hombre. Mira, el único espíritu que debe habitar en la vida de un cristiano es el Espíritu Santo. Amén. Dice que esta mujer se les aparece por el camino, pero siguiendo a Pablo y a los demás, esta mujer decía: estos hombres son siervos. ¿Qué dice? ¿Son siervos de quién? Quienes os anuncian el camino de salvación. Pablo, Silas y el resto que iba con ellos iban anunciando el mensaje del Evangelio, así como el Señor lo ha dicho. Mira, cuando nosotros nos disponemos a servirle al Señor y empezamos a anunciar ese mensaje, ese Evangelio de Dios, también vamos a encontrar personas que van a decirte: ay, son hijos de Dios, es un hombre de Dios, es una mujer de Dios, y te van a intentar anular. Pero no todas aquellas personas provienen de Dios. No toda persona que aparentemente te da un buen consejo proviene de Dios. No toda persona que aparentemente va a llegar y te va a decir algo proviene de Dios. Esta persona llegó con ese espíritu y les decía a ellos: sí, todo está bien. Esta gente viene a predicar el Evangelio.
Pero Pablo tenía discernimiento de espíritu y él sabía qué había en el interior de esta mujer. Pablo tenía una relación con el Espíritu Santo. Cuando tú tienes una relación con el Espíritu de Dios, no hay nada que pueda engañarte fuera del Espíritu de Dios, porque ya tú lo conoces. Dice la Escritura, cuando hablaba Jesús después, el pastor decía: mis ovejas oyen mi voz y la conocen. Las ovejas conocen la voz de su pastor. Mira, otra persona puede llegar y puede decirle a, por ejemplo, tú tienes una mascota, tienes un perrito. Otra persona puede decirle las mismas palabras que tú le dices a ese perrito, pero la reacción de él no va a ser la misma con todas las personas, porque ya él conoce la voz de su amo. Amén. ¿Es cierto o es falso? Las mismas palabras, pueden tratar de usar el mismo tono de voz, pero ya él conoce. Nosotros, siervos del Señor, conocemos la voz de nuestro Dios. Amén. Vayamos al Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo 7. Marcos 5, 7. Dice la palabra del Señor: y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. La mujer tiene un espíritu inmundo, y cuando llega un hombre en cuya presencia está el Espíritu Santo, esta mujer inmediatamente sabe. Mira, los demonios conocen a Cristo. Los demonios saben quién es nuestro Señor. Y esta mujer inmediatamente distinguió que Pablo, Silas y aquellos que iban con él eran personas de Dios, donde moraba el Espíritu Santo. Y ella decía: estos vienen a predicar el Evangelio, estos vienen a traer salvación. Pero era el espíritu inmundo que conocía la verdad. Ahora, dice el versículo 18: y esto lo hacía por muchos días. Es decir, esta mujer se les pegó a estos hombres de Dios que iban predicando el Evangelio, y por varios días ellos llegaban a este lugar y predicaban la salvación. Llegaban a este lugar y había sanidades, milagros, prodigios, maravillas. Llegaban a este lugar y había derramamiento del Espíritu Santo, y la mujer todos los días que ellos estuvieron allí estaba pegada con ellos y diciéndoles: estas personas vienen de parte de Dios, estas personas anuncian el camino de la salvación. Dice que por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu. Pablo sabía a quién tenía que hablar. Pablo no le habló a la mujer. Aquí no dice que Pablo le dijo a la mujer: mujer, apártate, échate para allá, no nos dejas predicar bien, no estás dejando hacer la función que nos corresponde. No, dice que Pablo le habló directamente al espíritu inmundo que había en la mujer, un espíritu de adivinación. Esto que está sucediendo aquí es algo directo que nosotros debemos aprender. Hay en cada uno de nosotros, cristianos, un don espiritual que proviene del Espíritu Santo, que es el discernimiento de espíritu. Ese discernimiento de espíritu te va a hacer entender que en una persona hay algo que no proviene de Dios y está ocupando un lugar que no le corresponde. Es decir, que tú tienes la autoridad, porque el Espíritu Santo vive y mora en ti, de hablarle directamente a ese espíritu inmundo, así como Pablo lo hizo. Amén.
nosotros tenemos poder, porque el Espíritu Santo mora, pero nosotros no usamos lo que nosotros, el Señor, ha depositado en nuestra vida. Es tiempo de empezar a despertarnos y empezar a tomar posesión de lo que nos corresponde como hijos. Amén. 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 Dice que hablando de Pablo, se volvió y dijo al Espíritu. Estamos en el versículo 18 de Hechos 16. Dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. ¿Y qué pasó? ¿Qué dice? Y salió de ella, ¿cuándo? Es decir, Pablo pidió: Espíritu, sal. Pero si Pablo hubiera dicho: Espíritu inmundo, sal de ella enseguida, necesito que salga, que te vayas. No, pero le dijo: sal en el nombre. Wow. Cuando nosotros clamamos, cuando nosotros pedimos, mira, sea lo que tú vayas a pedir, yo no sé cuál es la necesidad, la situación, pero si tú lo pides en el nombre de Jesús y con fe, se te va a dar. No le pidas permiso al enemigo, ordénale que salga. Ordénale y dile: en el nombre de Jesús, sal. Ahora, llámalo por su nombre, identifícalo. ¿Qué clase de espíritu es? ¿Qué espíritu inmundo hay? Y cuando ese espíritu inmundo tú lo identifiques, llámalo por su nombre, espíritu de contienda, sale de esta persona en el nombre de Jesús. Ese espíritu tiene que salir huyendo de él. Espíritu de enfermedad, sale en el nombre de Jesús. Ese espíritu tiene que huir de ahí. Porque hay un hombre, una mujer de fe y llena del Espíritu de Dios, clamando a Jesucristo. Y dice la Escritura que todo lo que pidiésemos en su nombre os será hecho. Aleluya. Dice que el Espíritu salió a esa misma hora. Pero ahora viene lo bueno. Dice: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Ellos agarraron a Pablo y a Silas. Mira, y ahora esta mujer me servía, pero era porque tenía un espíritu que adivinaba. Y la gente llegaba toda ¿qué te digo? Depositaban la fe en esa mujer, porque esa mujer les mostraba algo que ellos querían escuchar. ¿Sabes qué pasa? Que a veces Dios te dice algo que tú no quieres escuchar. Entonces tú dices: yo a ese lugar no voy más, a esa iglesia yo no regreso, porque ahí me dijeron cosas que yo no quería. Pero es que Dios te va a hablar conforme a su voluntad, no conforme a la tuya. Se acabaron los amenes. ¿Amén o no amén? Amén. Y Dios, lo que nos dice el Señor, es lo que nosotros debemos empezar a asumir. Y si algo está mal en nosotros, Señor, háblanos, dinos, porque queremos cambiar, porque queremos servirte mejor, porque queremos hacer las cosas conforme a tu voluntad y no a la de nosotros. Esta mujer, hombres llegaban ahí. Mira, se le metió una vaca, ¿verdad? Y ella les decía: bueno, la vaca está, es que no veo bien. Ya el espíritu que tenían de adivinación sabía dónde estaba, pero vale tanto. Bueno, toma, bueno, venga mañana por la respuesta. Pero sí, venga mañana. Y mañana venga, vale tanto. Así empezaban a trabajar. El espíritu de adivinación se sabía dónde estaba. Esto ocasionó que los amos de esta mujer se pusieran furiosos.
agarraron a Pablo y agarraron a Silas y los llevaron ante las autoridades. Amén. Dice que estos dos hombres fueron llevados allí. La esperanza de sus ganancias se perdió. Ellos dijeron, esa platica se perdió. Aquí mismo en el libro de los Hechos, vayámonos al capítulo 19, un poquito más adelante, y vayámonos a los versículos 25 y 26. 25 y 26, donde nos dice, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia. 25 y 26, sí. A los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Es decir, estos hombres se beneficiaban, se enriquecían por medio del espíritu inmundo que había en la mujer. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que hacen con las manos, espíritus inmundos. Mira, la gente en la antigüedad y ahora también la idolatría aún continúa y adoramos imágenes de yeso. La escritura nos dice, tienen ojos, tienen oídos, tienen manos, tienen pies. Mira, y nosotros mismos los hacemos y después los adoramos. Espíritus inmundos habitan en esas imágenes porque ellos les gusta que los estén adorando. Nosotros tenemos que romper con todo aquello que no proviene de Dios y adorar al único Dios verdadero, a nuestro Señor, ese que dio su vida por nosotros. Dice que los llevaron, los tomaron y los presentaron, el versículo 20 de Hechos 16, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Llegaron aquí, formaron una revolución y tenían una cantidad de gente predicando esa palabra de Dios y la gente se aglomeraba y se convertían a un Dios y ellos están haciendo cantidades de cosas que no deberían estar haciendo. Entonces estaban dando justificaciones para que Pablo y Silas fueran arrestados. El enemigo, ¿verdad? Cuando nosotros comenzamos a hacer la obra de Dios vamos a tener oposición. Cuando nosotros empezamos a buscar de Dios, el enemigo se va a querer oponer y se va a levantar en contra de nosotros. Con cualquier persona, incluso aquellas personas que están cerca de nosotros, familiares, personas que amamos, amigos. Pero cada uno de nosotros debe estar convencido en que Dios cree. En que aunque se levanten gigantes en contra, el Señor nos va a dar armas para vencerlos. Y cualquiera que se levante, dice la Escritura, ay de quien se meta con uno de mis pequeñitos. ¿Dónde están los pequeñitos del Señor hoy aquí? Porque el Señor defiende. Dice la Escritura que cuando tenemos temor de Dios, el ángel de Jehová acampa a su alrededor y lo defiende. Pero a veces tenemos más temor del mundo que del mismo Dios. Tenemos más temor de la reacción de otras personas que el temor que debemos depositar en Dios. Pero Dios es un Dios piadoso, Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Y cada uno de nosotros debe procurar honrar,
permanentemente a Dios, con cada acto, con cada palabra, incluso con cada pensamiento. Amén. Amén. Dice que alborotaban la ciudad, esa era la acusación, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, porque somos romanos. ¿Verdad? Así llega la gente del mundo. La gente del mundo va a decir, pero este viene a hablarme de Dios. Yo no quiero escuchar de eso. Yo soy, porque así se condenan aún más. Yo soy un tomador. Ay, ¿tú con cuántas cervezas te emborrachas? Con 15. Tú no aguantas nada. Yo soy un tomador. Yo sí sé. Y se llenan de vanagloria, de orgullo con cosas tan... Mira, cada uno de nosotros, ellos decían, no nos es lícito esto, porque nosotros no somos de lo que ellos quieren que seamos, somos romanos. Yo soy del mundo. Yo soy un mujeriego. ¿Cuántas tienes tú? Yo tengo como 5. No, ellos llevaba a Pablo. Cuando llegan los hombres de Dios, donde estos hombres se resisten porque no quieren abandonar el estado espiritual que tienen. Pero ese estado espiritual ni siquiera les pertenece a ellos. Ese es un estado espiritual que está lleno de influencias demoníacas en ellos. ¿Por qué? Porque ellos le han dado derecho legal al enemigo para tomar posesión. Por eso cuando nosotros, hijos de Dios, el enemigo intenta hacerlo, no va a poder, porque ya no pertenecemos al mundo, aunque vivamos de él. Amén. La Escritura dice que vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Y el enemigo, sí, tal vez podrá enviarnos dardos, pero no podrá dañarnos. Dice la Escritura que bajo las alas de Jehová estaremos seguros. Después, y se agolpó el pueblo contra ellos, es decir, todos aquellos que decían, yo no quiero cambiar, yo no quiero recibir a ese Cristo que ellos están diciendo, se agolparon contra Pablo, contra Silas, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Wow. Duro, ¿verdad? ¿Y qué estaba haciendo Pablo y Silas? Llevando la palabra del Señor. ¿Sabes qué pasa? Que a veces nosotros llegamos y decimos, yo soy un hombre de Dios, yo soy una mujer de Dios, yo soy un cristiano. Mira, tienes que pasar por aflicciones también. Y sabes, ellos seguían, ellos continuaban. A veces llega alguien y tú le llevas un tratado de esos evangelísticos y se lo das y la persona te dice, no me dejes eso. Y ya tú te resientes y ya tú, ya yo no voy a entregar más esto. Mira, le dieron con vara, los azotaron por estar llevando la palabra de Dios y ahí se mantenían. Eso es esforzarse y ser valiente. Eso es estar convencido del Dios que tenemos. Así mostramos que nosotros no tenemos espíritu de cobardía, sino de poder, de autoridad, de dominio propio. ¿Amén o no amén? Amén. Pero sí estamos dispuestos a soportar el precio de la unción del Señor. ¿Sabes una cosa? Siempre queremos y siempre pedimos lo mismo. Señor, úsame. Señor, yo quiero que a través de mí tú hagas grandes cosas. Pero apenas llega un problema, una dificultad, una situación difícil, ya, hasta ahí llegó el gran profeta, el gran evangelista, el gran pastor, el gran adorador. No. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiar. Yo he vencido al mundo, dijo el Señor.
a veces creemos hasta que llega el momento de dificultad. A veces confiamos cuando la situación está tranquila, está agradable. Pero cuando se aprietan las cosas, entonces hasta ahí llegó la confianza. Es que Dios me abandonó. No, Dios no te abandona, tú te alejas de la presencia. Dios está en todas partes. Dice la Escritura, la tierra completa es el estrado de sus pies. Dice que la gloria de Él ocupa, inunda toda la tierra. Él está aquí, Él está en tu hogar, Él está con tu familia, Él está en tu empleo, Él está en tu casa, en otra nación, en otro continente. Dios está dentro de ti a través del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo se contrista, sí. Entonces es tu deber, tu obligación mantenerlo ahí. Amén. 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 Gloria a Dios. Dice, después de haberles azotado mucho, no dice azotado, ¿verdad? Dice, después de haberles azotado ¿cuánto? Mucho. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. O sea, aparte de que los azotan, los dejan mal heridos, le dicen al carcelero, ponle total seguridad, ponlos en los lugares más difíciles. No queremos que estas personas, son unos revolucionarios, son unas personas que traen una cuestión totalmente distinta a lo que nosotros sabemos, porque muchas personas se van a cerrar. Gracias a Dios eso sucede en otras iglesias. Aquí la gente viene a recibir. Dice, el cual recibió este mandato, es decir, el carcelero, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies. Amén. En el cerco. Ahí los dejó amarrados, como a los peores delincuentes. Mira, recordemos que con Jesús pasó igual. A Jesús también lo condenaron de esa manera. También lo azotaron como el peor de los delincuentes. Pablo era un hombre ungido del Señor. Pablo era un hombre usado por Dios. Pablo era un hombre que donde él iba, manifestaciones de parte del Espíritu que habitaba en él se movían. Y nosotros queremos la unción, queremos las manifestaciones, pero no queremos pagar el precio por ello. Es tiempo de que nosotros empecemos a movernos en lo espiritual. Es tiempo que nosotros empecemos a conquistar en lo secreto lo que queremos que se manifieste en lo público. Es tiempo de que nosotros despertemos, porque muchas veces como iglesia nos hemos dormido. Es tiempo de que seamos Pablos y Silas espirituales. De que no importa la adversidad que se nos presente, de que no importa aquello que el enemigo quiere hacer en contra de nosotros para dañarnos, destruirnos y quitarnos lo que el Señor ha depositado. Empecemos a movernos en fe, porque así vivía Pablo. Pablo vivía por fe y se movía solo donde el Espíritu le indicaba. Pero sucedió algo sobrenatural, porque cuando hay hombres, cuando hay mujeres llenos del Espíritu de Dios, lo sobrenatural empieza a ocurrir. Las cosas no quedan iguales. Dice el versículo 25, pero a medianoche este hombre de Dios empezó a orar y empezó a cantar himnos
a Dios. Yo no sé si tú tal vez estés en una cárcel espiritual. Yo no sé si el problema o la necesidad que hay en tu vida representa algo que te ata, que te impide surgir, que te impide crecer espiritualmente. Pero sea cual sea la situación de enfermedad, de atadura, cualquier situación en tu casa, en tu hogar, Pablo se encontraba también en una situación terrible en su vida, en un calabozo, en lo más profundo, la oscuridad, los malos olores, el frío, tal vez hambre, cansancio. Pero dice la Escritura que aún así, en esa situación en que él se encontraba, en lo más duro, donde se encontraba Pablo en ese momento, él dice que empezó ¿a qué? A orar, a hablar con su Señor, a decirle: Señor, mira la situación que yo me encuentro, Señor, mira la necesidad que yo tengo, Señor, mira cuánto tiempo más voy a soportar esto, ya no quiero más de esto, yo quiero estar libre, yo quiero que mi vida cambie, que mi hogar se transforme, que mi salud se restaure, ya yo no quiero esto. Padre, clamo a ti, respóndeme, háblame. Así clamó Pablo, pero él no solo oró. Dice que Pablo empezó con Silas y cantaban himnos a Dios. La alabanza, la adoración. Y los presos escuchaban, porque ellos cantaban fuerte. Los presos empezaron a escuchar. Cuando un hijo, una hija de Dios se deja usar por el Espíritu de Dios, los demás tienen que ver las manifestaciones del Espíritu de Dios, y las manifestaciones se van a ver, y el hogar tiene que cambiar, y la salud tiene que mejorar, porque tú eres una persona que clamas, que oras y que adoras y alabas a un Dios vivo, y ese Dios vive en ti, y esa manifestación se va a ver. Clama, 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 y el Señor dice: yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, pero vas a clamar con fe. Pablo era un hombre de fe, y cuando él decía: Señor, yo necesito que tú muevas los muros se tenían que mover por la fe. Todo lo que tú le pides al Señor con fe, si es agradable a la voluntad del Señor, se va a realizar. Amén. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Eso es lo que tú vas a levantar. A partir de hoy vamos a levantar eso. Terremotos en nuestros hogares, terremotos con las relaciones con nuestros hijos, terremotos en nuestra salud, terremotos en nuestras finanzas, terremotos en todo aquello que ahora se ha convertido en una necesidad, que ahora lo tenemos como una situación difícil. Un terremoto ha de sobrevenir, porque nosotros vamos a actuar. Ya no vamos a quedarnos esperando, vamos a esperar a ver qué pasa mañana, a ver si cambia todo esto, porque no, nosotros vamos a levantar un terremoto espiritual. Dice entonces, versículo 26, sobrevino de repente un gran terremoto.
No fue un terremoto, fue un gran terremoto. Algo grande es lo que se va a levantar. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hoy es tiempo de que las cadenas que te atan se suelten. Y hoy se sueltan en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Dáselo fuertes es para Dios. Dice que las cadenas se soltaron. Y dice que las puertas que estaban cerradas se abrieron. Queremos que se abran puertas. Oración, alabanza, adoración. Así lo hizo Pablo. Y las cadenas se empiezan a romper. Hoy hay rompimiento. Hoy hay rompimiento en el nombre de Jesús. Despertando el carcelero, aquel que los metió en el calabozo y que les amarró en el cepo con cadenas, despertó y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada para matarse. Él se iba a matar porque él decía: salieron todos los presos y ahora ni el chapulín colorado. ¿Saben qué pasó? Él ya estaba aquí así, a punto de matarse, pensando que todos los presos se habían ido. Mas Pablo clamó a gran voz, ¿verdad? Pablo desde por acá le decía: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Aquellos que te hicieron daño van a tener que verte triunfar, van a tener que verte salir, van a tener que verte que aquel que estaba encerrado, tirado, abatido en lo último, lo más vil y menospreciado, te van a tener que ver levantarte y resplandecer. Este hombre llegó y dijo: ay, y Pablo le dijo: no te hagas nada, porque tú los vas a bendecir. Aquellos que te maldijeron alguna vez, tú los vas a bendecir. Y tú les vas a decir: no importa que tú en algún momento hayas atentado, hayas hecho cosas contra mí. Aquella mujer que alguna vez te hizo daño, aquel hombre que alguna vez te hizo daño, tú lo vas a bendecir. Es más, desde ahora empieza a hacerlo. Ora por ellos. Clama por ellos. Dile: Señor, bendice sus vidas también. Porque allí muestras el amor de Cristo. Tu oración, tu fe. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, porque así te van a recibir esas personas, temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aquel que los condenó, que los amarró, que los puso por allá atrás, ahora decía: ¿qué es lo que debo hacer para tener de eso que tú tienes? Esas personas que hoy te tratan mal, que hoy te humillan por el Evangelio, dice el Señor: bienaventurados aquellos que por mi causa os vituperen y os digan cosas en contra de ustedes, mintiendo. Bienaventurados. Mira, ahora este hombre que los encerró les decía: ¿qué tengo que hacer para tener esa salvación que ustedes están hablando? Yo quiero tener de eso que ustedes tienen, ese poder sobrenatural, ese poder que abre puertas, ese poder que hace que ocasione terremotos. Porque a eso estamos llamados, a hacer terremotos. Y cuando ese hogar tuyo, esa salud, esas finanzas y todo aquello que te afecta ahora mismo se restaure, el terremoto se va a extender, porque tú lo vas a provocar, como lo provocaste para tu casa, para tu hogar, para tu familia, para ti mismo. Vas a empezar a provocar más terremotos en otras personas, en otros hogares, en otras casas, en otras familias.
A eso estamos llamados. A eso estás llamado, a eso estás llamado. Y Pablo y Silas le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Quién? Tú. Dile que está al lado tuyo. Serás salvo tú y tu casa. Díselo. Otra vez. Serás salvo tú y tu casa. Aleluya. Toda tu casa será salvo. Porque ya tú llegaste a los pies. Y tú y tu casa. Y tú y tu casa. Y tú y tu casa serán salvos. Aquellos que tú ahora mismo dices: yo no sé cómo va a ser esa persona, ese es un imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Tú ora y alaba a Dios, cánticos, himnos ante la presencia de Dios, porque esa persona va a llegar, porque tú vas a ocasionar un gran terrible. Aleluya. Y dice que y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas que ellos mismos le habían ocasionado. Ahora les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. La promesa de Dios se cumple. Amén. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Wow. ¿Dónde están quienes le creemos a Dios? Amén. ¿Dónde están quienes le creemos a Dios? Amén. Tú y tu casa serán salvos. Amén. Una verdadera alabanza, una oración genuina ante el Señor ocasionará un gran terremoto espiritual. Y cada propósito se va a cumplir. Coloca ese propósito ahora ante la presencia del Señor. Vamos a orar. Arriba, iglesia de Dios. Vamos a orar por ese propósito. Vamos a orar por ese propósito. Porque el Señor hoy rompe cadenas. Hoy aquellas personas atadas, aquellas personas en cárceles espirituales, salen libres. Tenemos un Dios que todo lo puede, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Cierra tus ojos, abre tu corazón. Abre tu corazón. Amado Dios, bendecimos, Señor, glorificamos tu santo y poderoso nombre. Recibe toda gloria, recibe toda honra, recibe toda alabanza, recibe toda adoración. He aquí, Señor, tus hijos en este lugar han venido, Señor, aquí a recibir lo que tú tienes, Padre, para darles, para entregarles. Hoy el Señor te dice que tú y toda tu casa van a llegar a los pies de Cristo. Tú debes orar, tú debes interceder, tú debes empezar a creerle al Señor, al Dios de poder, al Dios que nunca ha perdido una batalla. Ese Dios te dará la victoria y un gran terremoto en lo espiritual ha de moverse para que tú, para que tu casa, para que sirvas a Jehová. Porque los que aman a Jehová, todo
todas las cosas le ayudan a bien. Hoy coloca la petición que tienes, las peticiones que tienes, porque el Señor no solo te va a conceder esa petición hoy, Él te va a conceder cualquier petición que tú tengas. Dios tiene el poder, Dios tiene la autoridad. Tú solamente debes activarlo, activa en lo espiritual. Llama a las cosas que no son como si fuesen. Dile al Señor, Padre, quita estas cadenas, rompe estas cadenas, sácame de toda cárcel espiritual. Yo quiero, Padre Celestial, que esta promesa que tú hoy has traído nuevamente hasta mi vida empiece a concederse, empiece a germinar, empiece a producirse. Y el Señor es Dios y Él hará. Bendito de